Módulo 5. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Insuficiencia mitral primaria, orgánica. Valvulopatías. Enfermedades del aparato cardiovascular. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, marzo 2020. Contenido. Insuficiencia mitral primaria, orgánica. Fisiopatología. Etiología. Anatomía patológica. Síntomas y signos. Electrocardiograma. Ecocardiograma. Radiología. Tratamiento. Insuficiencia mitral primaria, orgánica. Valvulopatías. Epidemiología. La válvula mitral consta del anillo mitral, los velos valvulares, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Cualquier anomalía en alguna de estas estructuras puede dar lugar a insuficiencia mitral. En la insuficiencia mitral primaria, las anomalías valvulares causan escapes en la válvula. La consiguiente sobrecarga hemodinámica, si es prolongada y grave, provoca lesión del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca y, si no se trata, muerte. Este cuadro debe diferenciarse de la insuficiencia mitral secundaria o funcional, en la que la enfermedad del ventrículo izquierdo causa fuga de la válvula. La etiología más frecuente de insuficiencia mitral primaria en Estados Unidos es el prolapso valvular mitral, el cual es responsable de aproximadamente el 90% de todos los casos y abarca a numerosas enfermedades como la degeneración mixomatosa de la válvula. Otras causas menos frecuentes son la calcificación anular, la endocarditis, la disfunción o el infarto de músculos papilares, la colagenopatía vascular y la cardiopatía reumática. La utilización de adelgazantes como la dexfenuramina o la fenuramina se ha implicado en la afectación valvular en unos pocos pacientes que recibieron este tipo de fármacos. La insuficiencia mitral primaria puede subdividirse según la cronicidad. Entre las causas frecuentes de insuficiencia mitral aguda grave están la rotura de las cuerdas tendinosas y la endocarditis infecciosa. La insuficiencia mitral crónica grave es más probable que se deba a la degeneración mixomatosa de la válvula, a una cardiopatía reumática o a una calcificación del anillo. Biopatología. La fisiopatología de la insuficiencia mitral puede dividirse en tres fases. En la insuficiencia mitral aguda de cualquier etiología, la opción súbita de la eyección de sangre hacia la aurícula izquierda derrocha una porción del volumen sistólico del ventrículo izquierdo en sentido retrógrado en lugar de hacerlo en sentido anterógrado. La combinación del flujo anterógrado y del flujo regurgitante da lugar a una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y estiran los sarcómeros existentes hacia su longitud máxima. Se maximiza la aplicación del mecanismo de Flank-Starling y aumenta de forma simultánea el volumen telediastólico. La vía regurgitante descarga al ventrículo izquierdo en la sístole, ya que permite la eyección hacia la aurícula izquierda con una impedancia relativamente baja, reduciendo por tanto el volumen telesistólico. Aunque el aumento del volumen telediastólico y la disminución del volumen telesistólico actúan conjuntamente para aumentar el volumen sistólico total, el volumen sistólico anterógrado es menor de lo normal, ya que una proporción grande del volumen sistólico total se regurgita hacia la aurícula izquierda. Este volumen regurgitante aumenta la presión de la aurícula izquierda, de modo que el paciente experimenta insuficiencia cardíaca con un gasto cardíaco bajo y edema pulmonar a pesar de que la función contráctil del ventrículo izquierdo es normal. La insuficiencia mitral aguda grave necesita en muchas ocasiones una corrección quirúrgica de urgencia. En comparación, los pacientes que pueden ser tratados durante la fase aguda o en los que las anomalías valvulares se desarrollan más despacio pueden pasar a la fase de compensación hemodinámica. En esta fase, la hipertrofia del ventrículo izquierdo excéntrica y el aumento del volumen telediastólico, junto con una función contráctil normal, permiten la eyección de un volumen sistólico total suficientemente grande como para permitir que el volumen sistólico anterógrado vuelva a ser normal. El aumento de tamaño de la aurícula izquierda permite acomodar al volumen regurgitante a una presión de llenado menor. En esta fase, el paciente puede estar relativamente asintomático, incluso durante un ejercicio extenuante. Insuficiencia mitral grave. Una insuficiencia mitral grave puede tolerarse durante muchos años, pero a menudo la lesión ocasiona finalmente una disfunción del ventrículo izquierdo, fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca en los 5 años siguientes a la detección de la insuficiencia mitral grave. El ventrículo dañado tiene deteriorado su rendimiento de eyección, y el volumen telesistólico aumenta.
El aumento del volumen residual del ventrículo izquierdo incrementa el volumen telediastólico y la presión telediastólica, pudiendo reaparecer los síntomas de edema pulmonar. La dilatación adicional del ventrículo izquierdo puede agravar la magnitud de la regurgitación al agrandar aún más al anillo mitral y desalinear a los músculos papilares. Aunque existe una disfunción contráctil sustancial, el aumento de la precarga y la vía regurgitante, que tienden a normalizar la poscarga a pesar del aumento de tamaño del ventrículo, aumentan la fracción de eyección y pueden mantenerla dentro de unos límites relativamente normales. Las causas de la disfunción contráctil del ventrículo izquierdo en los pacientes con insuficiencia mitral pueden guardar relación con la pérdida de proteínas contráctiles y con anomalías en la homeostasis del calcio. La disfunción contráctil es reversible en algunos casos con una cirugía de la válvula mitral oportuna. Manifestaciones clínicas. En la anamnesis deben buscarse los síntomas habituales de la insuficiencia de las cavidades cardíacas izquierdas. Deben investigarse las causas potenciales, buscando en las anamnesis antecedentes de un soplo cardíaco o de signos anormales en la exploración cardíaca, una cardiopatía reumática, endocarditis o la utilización de fármacos anorexígenos. La sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo desplaza el impulso apical hacia abajo y hacia la izquierda. S1 puede tener una intensidad disminuida, mientras que S2 suele mostrar un desdoblamiento fisiológico. En la insuficiencia mitral grave, S2 va seguido de S3, lo cual no indica insuficiencia cardíaca, sino un llenado rápido del ventrículo izquierdo por un volumen de sangre grande almacenado en la aurícula izquierda durante la sístole. El soplo típico de la insuficiencia mitral es un soplo apical o sistólico que a menudo se irradia hacia la axila. Existe una correlación desigual entre la intensidad del soplo y la gravedad de la enfermedad, pero esta correlación es demasiado débil para aplicarse en la toma de decisiones clínicas, ya que el soplo puede ser poco sonoro cuando el gasto cardíaco es bajo. A diferencia de la estenosis aórtica, la intensidad del soplo no suele variar con el intervalo RR. En la insuficiencia mitral aguda, la presencia de una onda V grande puede generar un equilibrio rápido de las presiones de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, reduciendo de este modo el gradiente de conducción y acortando el soplo. Puede desarrollarse hipertensión pulmonar y desencadenar signos de las cavidades cardíacas derechas, como una elevación del ventrículo derecho, un aumento de pedos y signos de insuficiencia de las cavidades cardíacas derechas si se ha desarrollado disfunción del ventrículo derecho. Figura 75.5. Insuficiencia mitral. Fisiología normal. A. Comparada con la fisiología de la insuficiencia mitral aguda, B. En la fase aguda, la sobrecarga de volumen aumenta la precarga, longitud del sarcómero, y el volumen telediastólico aumenta desde los 150 a los 170 mililitros. La descarga del ventrículo izquierdo por la presencia de la vía de regurgitación disminuye la poscarga, estrés telesistólico, y el volumen telesistólico disminuye desde los 50 a los 30 mililitros. Estos cambios dan lugar a un incremento de la fracción de eyección. Sin embargo, como el 50% del volumen sistólico total del ventrículo izquierdo, fracción regurgitante es proyectado hacia la aurícula izquierda, el volumen sistólico anterógrado disminuye desde los 100 a los 70 mililitros. En este momento, la función contráctil es normal. C. Insuficiencia mitral crónica compensada. En este caso se ha desarrollado una hipertrofia cardíaca excéntrica y el volumen telediastólico ha aumentado sustancialmente. El aumento del volumen telediastólico, junto con la normalidad de la función contráctil, permiten la eyección de un volumen sistólico total mayor y de una mayor cantidad de volumen sistólico anterógrado que en la fase aguda. El aumento de tamaño de la aurícula izquierda permite disminuir la presión de la aurícula izquierda. Como el radio de la ecuación de Laplace está incrementado al aumentar el volumen del ventrículo izquierdo, la poscarga y el volumen telesistólico vuelven a la normalidad. D. Insuficiencia mitral crónica descompensada. En esta fase, la disfunción contráctil da lugar a un aumento grande del volumen telesistólico con un descenso del volumen sistólico total y anterógrado. El aumento de tamaño adicional conduce a un agravamiento de la insuficiencia mitral. Sin embargo, las condiciones relativamente favorables de la carga en esta fase siguen permitiendo una fracción de eyección normal, a pesar de la disfunción contráctil. Diagnóstico. El electrocardiograma suele mostrar hipertrofia del ventrículo izquierdo y anomalías de la aurícula izquierda.
La radiografía de tórax muestra típicamente cardiomegalia. Su presencia indica que la insuficiencia mitral es leve o que su cronicidad no ha sido todavía suficiente como para permitir que se haya producido una dilatación cardíaca. Figura 75, 6. Fases de la reparación de la válvula mitral. Aumento de tamaño de la aurícula izquierda. La ecocardiografía muestra la magnitud del aumento de tamaño de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Las imágenes ecográficas de la válvula mitral son excelentes y aportan pistas acerca de las anomalías de la válvula responsable de la regurgitación. En algunos pacientes, la ecocardiografía tridimensional puede añadir información anatomopatológica que se puede utilizar en la reparación quirúrgica de la válvula. El estudio de la válvula con Doppler de flujo con color ayuda a valorar la gravedad de la regurgitación, pero como con esta técnica se obtienen imágenes de la velocidad del flujo más que del flujo real, está sometida a errores de interpretación. La técnica Doppler es excelente para descartar la presencia de insuficiencia mitral y para distinguir entre grados leves y graves. Las nuevas técnicas permiten cuantificar la insuficiencia con más precisión, aunque no son aplicables a todos los pacientes, y puede que la exploración con Doppler de flujo con color no sea suficiente para cuantificar con exactitud la regurgitación mitral o para determinar si la gravedad de la lesión es suficiente como para provocar una disfunción eventual del ventrículo izquierdo. La resonancia magnética cardíaca, cuando está disponible, cuantifica con mayor exactitud la gravedad de la insuficiencia. Cuando la gravedad de la insuficiencia mitral es incierta o si se contempla la posibilidad de una intervención quirúrgica, el cateterismo cardíaco puede ayudar a resolver la gravedad de la lesión. La arteriografía coronaria debería incluirse en el estudio de los pacientes de más de 40 años o con síntomas que sugieran una enfermedad coronaria. Tratamiento y pronóstico. Valvulopatías. Insuficiencia mitral primaria, orgánica. Tratamiento médico. Insuficiencia mitral aguda grave. En la insuficiencia mitral aguda grave, el paciente suele manifestar síntomas de insuficiencia cardíaca o incluso de shock. El objetivo del tratamiento médico es aumentar el gasto cardíaco anterógrado, disminuyendo concomitantemente el volumen regurgitante. Los vasodilatadores arteriales disminuyen la resistencia sistémica al flujo e incrementan preferentemente el flujo de salida aórtico, disminuyendo simultáneamente la magnitud de la regurgitación mitral y la hipertensión de la aurícula izquierda. Los vasodilatadores como el nitroprusiato disminuyen aún más la presión arterial, por lo que no pueden utilizarse en casos con hipotensión. En tales casos, el tratamiento de elección es la contrapulsación con balón intraaórtico si la válvula es competente. La contrapulsación incrementa el gasto cardíaco anterógrado al disminuir la poscarga ventricular y aumentar la presión diastólica sistémica. Insuficiencia mitral sintomática crónica. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, como el lisinopril, 20 mg por día, disminuyen el volumen del ventrículo izquierdo y mejoran los síntomas en los pacientes con insuficiencia mitral sintomática. Las evidencias deducidas de la observación indican que estos pacientes también se benefician de la administración de beta bloqueantes. No obstante, la cirugía de la válvula mitral suele ser la técnica de elección en la mayoría de los pacientes con una estenosis mitral sintomática en detrimento del tratamiento médico. En los casos con fibrilación auricular, la anticoagulación a largo plazo debe lograr la misma meta de índice normalizado internacional que en el caso de la estenosis mitral. Insuficiencia mitral asintomática crónica. Los vasodilatadores han tenido un papel escaso en la reducción del volumen del ventrículo izquierdo o en la mejoría de la tolerancia al ejercicio en los pacientes con insuficiencia mitral, quizás porque la poscarga no suele estar aumentada en aquellos individuos con una insuficiencia mitral asintomática crónica. No existe una indicación definitiva para comenzar la reducción de la poscarga antes de que aparezcan los síntomas porque no se han llevado a cabo ensayos aleatorizados de grandes dimensiones y, por lo general, en los pequeños no se ha demostrado que estos tratamientos aporten beneficios. Tratamiento quirúrgico. El momento oportuno para la cirugía de la válvula mitral debe tener en cuenta los riesgos que conlleva la operación y la colocación de una prótesis, en caso de que se coloque una, frente a los riesgos de una disfunción irreversible del ventrículo izquierdo si se demora imprudentemente la intervención. Para la mayoría de las valvulopatías, la corrección quirúrgica suele consistir en la colocación de una prótesis valvular, si bien la válvula original puede repararse a menudo en los pacientes con insuficiencia mitral.
Dado que la conservación de la válvula original obvia los riesgos asociados a las prótesis, tanto el paciente como el médico deberían plantearse antes la opción de la reparación valvular. Tipos de cirugía de la válvula mitral. Reparación de la válvula mitral. La reparación de la válvula mitral es la opción de elección en los casos viables. La reparación restablece la competencia valvular, mantiene los aspectos funcionales del aparato y evita la inserción de una prótesis. Una de las indicaciones principales de la reparación es la ruptura de la cuerda posterior. La afectación de la cuerda anterior y la patología reumática dificultan más la reparación. Actualmente, el porcentaje de reparaciones valvulares mitrales dentro de las cirugías de dicha válvula va del 0 al 95% en centros hospitalarios diferentes, con un promedio del 70% aproximadamente en el conjunto de Estados Unidos. Para la insuficiencia mitral isquémica grave, la reparación de la válvula mitral o la valvuloplastia con preservación de cuerdas registran resultados equivalentes a un año, aunque la segunda genera menor insuficiencia mitral residual. Para la insuficiencia mitral isquémica moderada, la reparación valvular no aporta claros beneficios mayores que la cirugía de derivación arterial coronaria. La reparación percutánea de la válvula mitral con implantación de un clip es menos invasiva que la reparación convencional, pero también sustancialmente menos eficaz que la cirugía abierta, para reducir el grado de insuficiencia mitral. Está aprobada en Estados Unidos para uso en pacientes sintomáticos inoperables. En todos los casos, la viabilidad de la reparación depende de la patología que esté ocasionando la insuficiencia mitral y de la habilidad y experiencia del cirujano. Figura 75.7. Fases de la reparación de la válvula mitral. Valvuloplastia mitral con preservación del aparato mitral. En este procedimiento se inserta una prótesis valvular, pero se mantiene la continuidad entre los velos valvulares originales y los músculos papilares. Este procedimiento tiene la ventaja de que garantiza la competencia de la válvula mitral, preservando a la vez los aspectos funcionales del aparato mitral. Aunque solo se preserven el velo valvular y la cuerda posterior, el paciente se beneficia de una función ventricular postoperatoria y, posiblemente, de una supervivencia mejoradas. En muchas ocasiones es factible preservar las inserciones de las cuerdas anterior y posterior, aunque la continuidad anterior puede asociarse a una obstrucción del infundíbulo del ventrículo izquierdo. Aunque el paciente se beneficia del restablecimiento de la competencia de la válvula mitral y del mantenimiento de la función del ventrículo izquierdo, la inserción de una prótesis sigue comportando todos los riesgos asociados a este tipo de intervenciones. La mortalidad operatoria en todas las intervenciones de valvuloplastia mitral duplica, al menos, la de la reparación mitral. Valvuloplastia mitral sin preservación del aparato mitral. Los velos valvulares y el aparato mitral se extirpan cuando no se puede reparar la válvula mitral ni se pueden preservar las cuerdas, como sucede en la deformidad reumática grave, y en este caso se inserta una prótesis. Aunque esta intervención garantiza prácticamente la competencia de la válvula mitral, el aparato mitral es el responsable de la coordinación del ventrículo izquierdo y ayuda a mantener la configuración elíptica alargada eficiente del ventrículo izquierdo. La destrucción del aparato conduce a un descenso brusco de la función del ventrículo izquierdo y a un declive en la fracción de eyección postoperatoria, que a menudo es permanente. Planificación de la cirugía. Pacientes sintomáticos. La mayoría de los pacientes con síntomas de disnea, ortopnea o fatiga debería someterse a una intervención quirúrgica, independientemente de la técnica que se realice, ya que estos individuos presentan ya limitaciones en su estilo de vida derivados de la enfermedad. La mera presencia de síntomas puede agravar el pronóstico, a pesar de que la función del ventrículo izquierdo esté relativamente bien conservada. La aparición o el agravamiento de los síntomas es un resumen de la fisiopatología del paciente y puede aportar una visión más amplia de la integridad vascular que la que puede obtenerse con cualquier medición aislada de la presión o de la función. Para pacientes con insuficiencia mitral aguda debida a inestabilidad de las valvas mitrales, la cirugía temprana parece preferible al tratamiento médico prolongado, aunque no se han efectuado ensayos aleatorizados al respecto. Pacientes asintomáticos con función normal del ventrículo izquierdo. Han ido aumentando las indicaciones quirúrgicas en pacientes asintomáticos con una función normal del ventrículo izquierdo, pero con signos ecocardiográficos que indiquen la posibilidad de que la reparación valvular será satisfactoria.
Aunque dichos pacientes presentan riesgo bajo si no se someten a cirugía, el riesgo asociado a la reparación valvular es menor del 1%, y esta estrategia evita riesgos de disfunción ventrículo izquierdo o fibrilación auricular posibles si progresa la enfermedad. Además, la esperanza de vida puede ser normal tras la reparación satisfactoria, sin que se desarrolle disfunción del ventrículo izquierdo. La reparación valvular obvia la necesidad de seguimientos costosos y prolongados, y proporciona una corrección duradera de la lesión. Sin embargo, esta estrategia solamente es aconsejable en el caso de que pueda realizarse la reparación valvular, ya que la inserción de una prótesis conlleva un riesgo inaceptable en este grupo de riesgo bajo. Pacientes asintomáticos con disfunción del ventrículo izquierdo. La aparición de disfunción del ventrículo izquierdo en los pacientes con insuficiencia mitral puede producirse sin que se manifiesten síntomas. La cirugía precoz está justificada para prevenir que la disfunción muscular adquiera gravedad o irreversibilidad. Independientemente de que finalmente se practique una reparación valvular o una valvuloplastia, la supervivencia se prolonga si se practica antes de que la fracción de eyección disminuya hasta valores inferiores a 0,6 o antes de que el ventrículo izquierdo sea incapaz de contraerse hasta un valor telediastólico de 40 milímetros. Los pacientes con una insuficiencia mitral grave deben monitorizarse anualmente mediante anamnesis, exploración física y una evaluación ecocardiográfica de la función del ventrículo izquierdo. La cirugía debe llevarse a cabo cuando el paciente refiera síntomas o cuando la ecocardiografía confirme la aparición de disfunción del ventrículo izquierdo. Pacientes ancianos asintomáticos. Entre beneficiarios de Medicare, la mortalidad operatoria es del 4% para la reparación de la válvula mitral y del 9% para la valvuloplastia. Las estimaciones de supervivencia 1, 5 y 10 años son del 91, el 77 y el 54%, respectivamente, para la reparación, y del 83, el 65 y el 37%, respectivamente, para la valvuloplastia. Los pacientes mayores de 75 años pueden obtener resultados peores que los jóvenes, en especial si presentan una enfermedad coronaria o si debe practicarse una valvuloplastia en lugar de una reparación valvular. Pero los resultados de la cirugía en pacientes ancianos con insuficiencia mitral no han dejado de mejorar en el pasado decenio, y los pacientes ancianos con síntomas refractarios al tratamiento médico pueden beneficiarse de la cirugía. No obstante, hay pocas razones convincentes para someter a un anciano asintomático a una cirugía de la válvula mitral.